Bueno, aquí vamos a ver la unión gastroesofágica o esófago-gástrica. Me gusta más decir el primer nombre que el segundo, ¿no? Me parece más complicado. Gastroesofágica o esófago-gástrica. Rima más el primero. Más fácil el primero. Gastroesofágico. Gastroesofágica o esófago-gástrica. Mire, aquí vemos el epitelio del esófago, plano estratificado no queratinizado, ¿lo ven? Y aquí vemos, mire, el estómago. ¿Tienen las cositas? ¿Cómo se ven? Ay, esperen, el estómago me olvidó mostrarles una cosa. Mire, un segundo, antes de ver la unión, esperen que me olvidó mostrarles algo. Ay, ¿qué pasa? Bueno, miren, acuerda que les decía que el espacio es la fosita gástrica, ¿cierto? Esto también es una fosita gástrica, pero en corte transverso. ¿Listo? Que quedan así como metidas ahí. Entonces, para que de pronto no iba a acorchar, son también fositas gástricas. ¿Listo? Corte transverso. Entonces, listo, ahora sí sigamos con la unión. Cositas. Entonces, mira, ahí vemos muy bien a la derecha el esófago, a la izquierda el estómago, ¿cierto? Miren, la cosita, el epitelio cilíndrico simple, se ve muy bien. ¿Ah? Claro, mire, el estómago. Acá, mire, en el punto de la transición o del cambio brusco que hay entre plano estratificado y cilíndrico simple, se llama la línea Z. Línea Z se llama. Línea Z, que es la transición entre el plano estratificado y el cilíndrico simple. ¿Listo? Línea Z. Esófago. Venimos de arriba. Sí, claro, el campo vertical. Exactamente sería la línea Z. Pueden colocarse los nombres de exactamente. Lo importante es saber cuál es Línea Z. Exactamente. Línea Z. ¿Cómo? Exactamente. Entonces, mira, ahí tenemos la lámina propia para el lado del estómago, para el lado del esófago. La muscular de la mucosa, miren, ahí se nota. Acá también, miren. Aunque aquí no es la característica del esófago que vimos, es diferente. Que cambia, que empieza a cambiar. La lámina propia, estoy loco. La submucosa, ¿esto qué sería? Esofágicas propias. Propiamente dicha, exactamente. Sí, porque mire, están en el esófago. Se habla que las que están en el estómago, que es de la misma característica, se llaman como cardiales. Se les dicen cardiales. Sí, porque en realidad, anatómicamente, este punto se conoce como el cardias. Cardiales. Este punto se conoce como el cardias, que es una válvula fisiológica, no es anatómica, es fisiológica. Controla el paso del esófago hacia el estómago. Y profe, que es anatómica, ¿qué quiere decir? Anatómica es que está formando un esfínter, como el píloro entre el estómago y el intestino delgado. Esa es anatómica y fisiológica. Entonces los músculos, específicamente la circular interna, forma el esfínter pilórico. Entonces es el músculo, es anatómica y cumple funciones fisiológicas. Esta no es un esfínter porque no hay un músculo que me la forme, es solamente fisiológica. ¿Listo? Bueno, entonces ahí vemos la muscular externa, que aquí se ve muy feita. ¿Por qué? No sé exactamente, pero se ve muy feita de pronto del montaje de la lámina. ¿Y esto sería qué? ¿Serosa o adventicia? Estamos en esófago, adventicia, estamos en esófago, ¿no? Adventicia. ¿Seguro? O estamos en estómago, serosa. La porción final del esófago, ¿dónde está? Ah, en la cavidad abdominal, entonces serosa. Es serosa. Sí, cuidado con esas cosas. O sea, el esófago normalmente es adventicia, pero la porción final, la que se une con el estómago, está en la cavidad abdominal, entonces tiene serosa. Ahí sería serosa. ¿Listo? Sí, que son detallitos que a veces como que se le van a uno y tiene que pescar las unas. Bueno, listo, ¿no? Sería esa parte. la proporción de la Como la primera que vimos, que se ve sobre el esófago, se ve acá y se ve el dentista. ahorita va a buscar la Bueno, ok, vamos a ver esta placa en especial. Un segundo de ya, listo. Explico esa parte. Vamos a empezar a ver el intestino delgado. 3 porciones.
lo que es el duodeno, la primera porción. Sí, señora. Esas son casi de la mucosa. No, las pilóricas están en la lámina propia. No, las pilóricas dan el píloro, y es que la unión gastroesofágica es arriba. Las pilóricas, el píloro es abajo, al otro lado, al otro segmento. Sí, para el otro lado. Eran las Sí, el píloro, o sea, la porción pilórica del estómago. Sí, no vamos a ver, sino que les voy a mostrar. ¿Sí? Esta es la porción pilórica del estómago. Miren que reconocemos las glándulas. ¿Recuerdan que ahorita se las mostré? Que les mostré. Miren acá cómo se ven las glándulas. Miren, ¿así las ven? Glándulas mucosas. ¿Sí? Se ven puras mucosas. ¿Recuerdan que les dije que por eso se conocía que era el píloro? Pues miren, si ven que aquí todas son de ese tipo, no se ven las células parietales ni las células principales, todas son de ese tipo, miren. Sí, es muy característico del píloro. Bueno, lo mismo que hemos visto, lo que pasa es que acá está la unión entre el estómago y el esófago, eso es lo que quiere, entre el estómago y el intestino, perdón. ¿Esto? ¿Qué es? Mal. Ah, acá ¿esto por qué se ve así pálido? Se ve pálido, ya es porque la coloración no corrió bien, ¿no? Ya se corrió. Pero todo eso todavía es estómago. Todo eso es estómago, la porción final del píloro, miren acá. Miren acá lo que van a ver en este pedazo, miren. ¿Qué ven acá? Si lo ven ustedes aquí en el microscopio, van a ver un segmento gruesísimo de músculo que se ve así como un cono. Lo que pasa es que acá no se alcanza a notar muy bien, pero vamos a ver la muscular externa cómo viene. Viene más o menos normal, miren, acá. Y aquí a ver que, mire, tiene una transición fuerte, miren cómo se levanta esa muscular externa, vuelve y baja. ¿Sí? Miren, este es el píloro, el esfínter pilórico, que es formado por la circular interna, lo que les decía ahorita. Acá, cuando lo vean, lo pueden observar. Cuando la placa, después que la estudien, la van a poder observar bien. ¿Sí? Es que no te bien, ¿sí? Y les muestro más o menos. Bueno, aquí digamos que tenemos las glándulas, ¿cierto? Las glándulas pilóricas. Y aquí vendría la muscular externa, que vendría de esta manera, ¿cierto? Normal. Ya a nivel del píloro, entonces ¿ya qué hace? Hace esto. Se engruesa bastante, hace como una montaña, como un pico, para después continuar con el duodeno. ¿Sí? Ese sería el esfínter pilórico. Quiero que se traten de mostrarles, pero toca es que lo vean al microscopio porque aquí magnifica mucho, no deja mirar. La muscular hace eso, sí, porque aquí la parte de la mucosa continúa y se levanta así como eso. Es la muscular externa que se engruesa y hace como una montaña para formar el esfínter pilórico, ¿sí? Que es la válvula. 40. Entonces, bueno, ahí sigo, 4X. bajo, y miren que aquí ya voy a empezar a encontrar, bueno, aquí hay parte del mal, voy a encontrar ya el intestino delgado. La primera porción, que es el duodeno. Esperen, me voy por un lado donde se vean más o menos las medios, se ven las vellosidades, que ahorita les voy a mostrar otra. Entonces, mira, acá, sí, claro, o sea, la unión entre el estómago entre el estómago y el intestino delgado, la primera porción es el duodeno. ¿Listo? Entonces, el intestino delgado se divide en tres porciones: el duodeno, el yeyuno y el íleon, ¿cierto? Son las tres porciones. Entonces vamos a ver la primera porción, que es el duodeno. Bueno, ya esperen, les muestro algo acá ya. Entonces miremos acá. Aquí las vellosidades en esta placa, no se ven muy bien. Sinceramente están un poco dañadas, no poco, no, bastante. Están bastante dañadas, ahorita les muestro en otra placa bien las vellosidades. Mira, aquí lo que quedó de vellosidad es esto. Pero no se ve el epitelio ni siquiera, se ve como la lámina propia. Está arrasado todo el epitelio, está descamado. Puede ser por acción de los ácidos gástricos, puede ser por acción por una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, perdón. ¿Sí? Por cualquier acción. Estas serían las vellosidades, sería la parte de la lámina propia, y las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Llaman así. O sea, ¿las glándulas son las mismas criptas? O... Sí, las glándulas del intestino que están en la lámina propia, estas son las criptas de Lieberkühn. Mira, ¿cómo describe? ¿Y esas son cerosas? ¿O cómo se...? Sí, son más que todo cerosas. Esas son tubulares simples. Estas moradas, criptas de Lieberkühn. Criptas de Lieberkühn son las glándulas tubulares. Todas estas, mire, esta. Glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Están en la lámina propia. Después viene la muscular de la mucosa, que es esta. Muscular de la mucosa. Y decíamos que en la submucosa no hay glándulas excepto en el esófago.
Y en el duodeno, mírenlas acá, glándulas duodenales o de Brunner. Glándulas duodenales o de Brunner, que son características de esa porción del intestino delgado solamente. Bueno, y en la primera porción del duodeno, porque en la segunda y tercera porción no necesitan. ¿Cómo se llaman glándulas? Duodenales o de Brunner con doble N. Que son, ¿cómo? Son submucosas también. Son tubulares ramificadas. ¿Eso ya está en las submucosas? Sí. Tubulares Compuestas, descompuestas. Tubulares compuestas. ¿Sí? O sea, no son acinares. Ahí tenemos glándulas en la submucosa. Ahora vamos a ver para identificarlas o la diferencia entre las tres porciones del intestino Que delgado. el billy son más largos, ¿no? Los bilis son más largos en el duodeno. Las vellosidades. Las vellosidades. Ah, ok, sí, pero bueno, aquí están arrasadas. Están dañadas. Esto normalmente en el tubo digestivo no está. Entonces en el duodeno es el único lado donde tenemos glándulas a nivel submucoso. ¿Sí? Entonces, esa es la gran característica de identificación. Después viene la muscular externa. Ellas, aquí no se nota muy bien, pero es una capa circular interna y una longitudinal externa. Y aquí no se nota muy bien las dos capas. Más o menos, a ver, acá sí miren. Circular interna, longitudinal externa, y miren el plexo de Auerbach acá. Ahí sí se alcanza a notar. Mire, circular interna, esta. Plexo de Auerbach, longitudinal externa. El plexo siempre está entre las dos capas. ¿Listo? Ahí se ve muy bien. Y las glándulas de Brunner, que están debajo de las criptas. Ahí se notan muy bien. Aquí es por el corte que se fueron a hacer. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, vamos a ver la segunda porción. Entonces, la segunda porción, que es esta, que es el yeyuno. Entonces, el yeyuno no tiene, pues, cositas claves para Allen, no tiene cosas extras como por ejemplo el duodeno. ¿El duodeno qué cosa extra tiene? Las glándulas glándulas de duodenales en la las submucosa. submucosas, ¿cierto? En cambio esta no tiene nada raro por ahí, esta tiene sus cosas, excepto, bueno, no tiene sus cosas normalitas. Entonces tenemos acá las vellosidades intestinales, aquí sí las vemos muy bien. A veces por el corte se ve aquí como si estuvieran sueltas las vellosidades, el yeyuno es característico eso también, pero más por el corte. Aumentando un poco la vellosidad intestinal, podemos observar el epitelio cilíndrico simple con chapa estriada, se ve muy bien también, y las células caliciformes. Aquí vamos a ver células caliciformes, lo que ustedes quieran, se ven muy bien las células caliciformes. Las otras son células cilíndricas con microvellosidades. Profe, ¿en el duodeno también hay caliciformes? Sí, igual, lo que pasa es que como la placa que teníamos no tenía, no sé, ahora les muestro otra del duodeno que tengo ahí. Entonces, miren, esas son células cilíndricas con microvellosidades. También en el libro las van a encontrar como células de absorción de la superficie o más comúnmente como enterocitos. ¿Ah? ¿Esas no son las de chapa fría? ¿Las que están qué? ¿Las células de la chapa fría? No, las de la chapa estriada son las... Bueno, sí, ellas son las que tienen la chapa estriada, claro. O enterocitos, ¿sí? Enterocitos. ¿Cómo entregarían? Histológicamente, células cilíndricas con microvellosidades. A nivel de esta lámina propia, a nivel de las vellosidades, encontramos esto. ¿Qué es esto? Que en esta placa se ve espectacular. Lámina Que propia. no se ve muy bien, no, pero espere, ¿esto rojito qué es? Músculo liso, es el músculo de Brut. B-R-U-C-K-E. Músculo de Brut. B-R-U-C-K-E. Músculo de Brut. De Brut, que sí, de Brut. ¿Listo? Profe, y en el duodeno también el músculo se mete a las... En cualquiera de las tres porciones se puede ver el músculo, pero pues en esto se ve muy bien. Sí. Se ve demasiado bien. ¿Sí? La vellosidad, bueno, el intestino tiene tres estructuras que hacen que aumente su superficie: la vellosidad intestinal, que son salientes, las microvellosidades, que estarían, que es lo que forma la chapa estriada, y los pliegues, pliegues de Kirkin o intestinales. César, ¿cómo dijimos que le vamos a llamar? ¿Pliegues intestinales? Los pliegues de Kirkin, ¿cómo dijimos que le vamos a llamar? ¿Intestinales? Los pliegues intestinales, no les complicamos más la vida. Ya les voy a mostrar el pliegue, un segundo. Ya les muestro el pliegue ahorita. ¿Eso qué vendría a ser?
Ya. Entonces, esta es la lámina propia y todas estas son criptas de Lieberkühn, ya empiezan a aumentar. Si ven que a medida que vamos aumentando en el intestino, empiezan a aumentar la cantidad de criptas. Todas estas son criptas, entonces cada huequito es la luz de una cripta de Lieberkühn. Mira, a veces las podemos ver longitudinal, ahorita le muestro una placa donde se ven más longitudinales. La muscular de la mucosa, esta, es el mismo cuento. La submucosa no tiene así nada raro como si veíamos en el duodeno. La muscular externa, se ven muy bien sus dos capas, miren. Circular interna, después la longitudinal y en el medio de las dos, el plexo. Se ve muy bien ahí también. Longitudinal externa, ¿listo? Y el pliegue de Kirkin se lo voy a mostrar, o pliegue intestinal. Miren, acá mírenlo, este es. Entonces miren que normalmente él viene así, sí, rectico. Y miren cómo sube la submucosa con la muscular de la mucosa. Entonces se extiende más el intestino, o sea, aumenta la superficie del intestino. Este es un pliegue intestinal. Esto. Miren cómo viene acá. Recto, normal. ¿Se da cuánto sube? ¿Ah? Todo se sube, la submucosa se eleva, miren. Y entonces las vellosidades salen por más lado y hacen más espacio, más superficie. Ese es el pliegue intestinal. En el yeyuno es donde más se ven. En el yeyuno es donde más se ven estos pliegues. Se pueden ver en el hígado, sí, también, pero es más común en el yeyuno. Pliegue intestinal. O Kirkin, bueno. Hombrecito. Bueno, listo. Mire, estas son criptas de Lieberkühn en corte longitudinal. ¿Sí? ¿Listo? ¿Entendido? Sí. Miremos otra placa de... Más yeyuno. Miren acá en el yeyuno, miren que acá se ven más separadas las vellosidades. No es que estén separadas, sino es por el corte, ¿sí? Pero es característico del yeyuno esto. Miren acá las criptas. Miren que las criptas las podemos ver, espérenme, por acá hay un segmento donde ven. Mírenlas acá, las podemos ver longitudinalmente, corte longitudinal o corte transverso. ¿Todavía eso qué sigue siendo? Eso es yeyuno, el mismo, es que estoy mostrando otra placa de yeyuno. ¿Sí? Acá, miren, lo mismo que veíamos, exactamente, más que hacíamos un pliegue, miren un pliegue acá también, miren, el pliegue intestinal, igualmente. Ahí como lo preguntamos, ¿el campo muestra o estructura por lo grande? Campo muestra. No, pues es que ese era el aumento más pequeño. Pero sí aumenta. Estructura general. Aquí no se alcanza a ver la serosa. Y finalmente vamos a ver el ileón. La porción del ileón, que es la porción ¿El final. último orden o falta? La última porción del intestino delgado. Bueno, aquí tenemos el ileón. Las vellosidades se ven muchísimo mejor acá, que es donde las vemos espectacular. ¿Sí? Bueno, acá están cortaditas, pero en este segmento se ven muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso y ya ahorita les muestro por qué se reconoce que es ileón. Ya les muestro por qué. Entonces miren cómo se ve bien el epitelio. Se ve súper bien el epitelio cilíndrico simple con chapa estriada, las células cilíndricas con microvellosidades, las células caliciformes. La otra semana que veamos colon van a ver que allá criptas de Lieberkühn y células caliciformes es lo que más hay, por eso se caracteriza. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué? Es que aquí les estoy dando las claves para que no los confundan. Las claves se las estoy dando. Lámina propia, las criptas de Lieberkühn, miren. La submucosa, hasta, perdón, la muscular de la mucosa, hasta ahí va mucosa. La submucosa acá, se ve muy bien también. ¿Esto qué sería? ¿Venas o...? Esto. Ah, capilar. Esa es una vena, correcto. Y la muscular externa, aunque aquí mire está un poquito fea, la capa circular interna, el plexo de Auerbach, la longitudinal externa, y esta sería la serosa. Aquí se ve la serosa. ¿Listo? Pero, ¿por qué se identifica que es ileón? Ya vamos a ver. Aquí apareció. ¿Qué es esto? Mal. Mal, pero ¿cómo se llama? Esa es la famosísima placa de Peyer.
Placa de Peyer, característica solo en el ilion, está a nivel de la lámina propia. Las placas de Peyer están en el ilion a nivel de la lámina propia. Por acá hay otra que se ve bien. Mírenla. Es un nódulo linfoide, un agregado linfoide a nivel de la lámina propia. Placa de Peyer con Y. O sea, Peyer. nosotros distinguimos que solo es frío por esa placa. Por esa placa, entonces, Pero hay algunas bacterias que no son saludar. solo esas están en el ilion. Podemos encontrar, digamos, un mal entre la unión del estómago y el esófago y el duodeno, bueno, sí, pero es por la unión. Pero que sea característico, no. Entonces, el duodeno, ¿por qué se caracteriza para reconocerlo? Por las glándulas duodenales o de Brunner en la submucosa. El yeyuno no tiene nada así de extra, lo único es que se ven muy bien los pliegues intestinales. Y el ilion por las placas de Peyer a nivel de la lámina propia. Entonces, los tres segmentos se pueden identificar. Histológicamente los podemos identificar muy bien. ¿Sí? También por lo menos al mirar las vellosidades, Bueno. tienen pocas células calciformes, Bien. pensamos que es duodeno. Tienen muchas, sería el hilio. Ilio. Y tienen un intermedio, sería el yeyuno. El yeyuno. Eso es lo otro. A medida que vamos aumentando en el intestino a lo largo, van aumentando el número de células caliciformes y criptas de Liverpool. Pocas caliciformes en duodeno y muchas en ilio. Sí, es largo. Y medianamente Chechuno. ¿Alguna duda? Sí, con lengua.